Se me quedaron en la casa los lentes. Gracias. La palabra de Dios dice así: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, al santo, al verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y adoren delante de tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Por tanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra. He aquí vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis capítulo 2 verso 10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que lo dice es Jesús, y Jesús es muy radical. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén, así es. He aquí vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¡Qué maravilloso mensaje! Hay una corona en el cielo, con tu nombre, con tu número, a tu tamaño. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ojalá en el tiempo de angustia nuestra fe no falte. Ojalá cuando se derramen las últimas 7 plagas estemos en pie en la presencia de Dios. No va a ser fácil. Hay un grupo de personas que dirán y se esconderán cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, y correrán debajo de las cuevas de las peñas, dirán: escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Cuando aparezca en Cristo en las nubes del cielo, Isaías dice que la tierra temblará como un ebrio. El espíritu de profecía dice que la tierra estará sacudiéndose y las olas que mueven al planeta Tierra, dice que la corteza terrestre se rasgará. Serán como las olas del mar, las olas que sacudan a la tierra. La pregunta es: ¿dónde estarás tú? Hay dos grupos. Hay un grupo que estará en el desierto, en las montañas, esperando la segunda venida de Cristo, porque los juicios de Dios muy pronto cubrirán la tierra, y van en rápida sucesión, dice, evento de los últimos días. Pero quiero leer otro pasaje que se encuentra en el libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro sellado. Apocalipsis, un libro revelado, los acontecimientos finales previos a la segunda venida de Cristo. Deberíamos advertir en qué altura de la profecía estamos. Desde 1844, cuando empieza el movimiento millerita, y que se convierte en el remanente de los últimos días, la historia no ha cambiado. Hay una iglesia que no dio el mensaje, hay un pueblo que se quedó dormido, hay iglesias que pasaron a ser Babilonia, porque en el tiempo del fin solamente existirán 2 iglesias, solamente 2 iglesias, no habrá más en el tiempo del fin. Voy a acomodarlo.
Se nos complica un poco la situación del parlante, pero estemos orando, mis hermanos, para que el Señor nos mande ayuda, nos dé su espíritu, y también todo espíritu que no es del Señor, el Señor lo reprenda. Padre eterno, ayúdanos, Señor, necesitamos el poder tuyo, necesitamos tu espíritu, necesitamos dar este mensaje urgente a este mundo aquí en Plaza de Armas, Señor. Desde el cielo, cúbrenos con tu justicia, con la justicia de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre, por escucharnos. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, la palabra de Dios dice en Daniel. El libro de Daniel es un mensaje para nuestros días. El capítulo 12, hay un mensaje extraordinario, dice así el Señor. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Viene un tiempo de angustia. Dice que en aquel tiempo, cuando se levante Miguel, será tiempo de angustia. Quiere decir que si Miguel está sentado, va a haber un momento que se va a levantar. Y cuando el incensario se haya tirado a la tierra, no habrá más intercesión en el santuario celestial. La obra de la redención estará terminada. El santuario celestial se llenará de humo. El incensario habrá sido tirado, soltado a la tierra. Entonces empezará el tiempo de angustia. La palabra de Dios dice que la tierra aún gime y clama por la adopción, por ser renovada. Los hombres en aquel tiempo dicen que las rodillas, los dientes crujirán. Será terrible el tiempo de angustia. El sol se pondrá por última vez para no volver a salir nunca más. Escenas tras escenas de los eventos finales sacudirán el planeta Tierra. Evento de los últimos días. Necesito que me ayuden, Nelson, por favor. El capítulo 1 dice así. El día de mañana también estaremos dando el mensaje. Más acá, mi hermano. Dice así. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes, los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad. Tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen alrededor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones. Observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer. Que el mundo se encuentra en vísperas de una crisis espectacular. ¡Qué tremendo! El mundo, la gente no entiende lo que está por sobrevenir a esta tierra. Las escenas finales de la historia de esta tierra están a las puertas. Así es. Y el ser humano no nos damos cuenta. Gracias por ese amén. La iglesia debería decir gloria a Dios. Hay un pueblo que estará en pie. Hay un pueblo que no tendrá miedo. Hay un pueblo, lo que dice Primera de Juan, ¿sabe lo que dice? Que el verdadero amor echa fuera el temor. Porque el verdadero amor dice que se perfecciona. Y no hay temor en el pueblo de Dios. Pero aquellos que han rechazado el tiempo de gracia, el tiempo de misericordia, en los eventos finales, en las escenas finales, no sabrán qué hacer. Y habrá mucha gente que dirán, ¿por qué no nos advirtieron? Ustedes conocían los eventos finales y no nos dijeron. El Señor dice en los evangelios que nos ha confiado mucho,
y mucho nos pedirá cuenta. Ay de aquel que ha conocido la palabra y no ha advertido al mundo, será responsable. El libro de Ezequiel dice, el capítulo 9, dice que si tú no adviertes al impío para que se arrepienta de su mal camino y se vuelva al Señor, dice que la sangre de ese impío caerá en la cabeza de los que conocen la verdad presente para este tiempo. Tremendo. Sigue diciendo, evento de los últimos días. Las calamidades en tierra, mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecentan sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. ¡Qué tremendo! ¿Dónde estarás, querido amigo? ¿Qué le dirás al Señor cuando le aparezca para vindicar su nombre? Porque la ley de Dios, ¿sabes?, ha sido puesto en tela de juicio. Hay una ley que el Señor ha dejado y esa ley ha sido pisoteada por todo ser humano. Por favor, ayúdame, Nelson. Hay un código por el cual será juzgado todo ser humano. La santa ley de Dios. Esos 10 mandamientos será el código que el Señor juzgará al universo entero, a todos los mundos que no han caído. Y este pequeño átomo donde tú vives, no es casualidad, no es un accidente que tú estás aquí. Tú no eres un accidente del Big Bang o de la teoría de Darwin, aquellos grandes filósofos mentirosos, instrumentos de Satanás que emborracharon a toda la ciencia moderna y a los hombres pobres de mente. ¡Qué triste! En el día del juicio final, sabes, tú no eres un accidente, tú no eres producto del Big Bang, tú no eres un accidente que has venido evolucionando. La raza humana se ha ido degradando. El Hijo de Dios creó en esta tierra. Adán, ¿sabes cuánto medía? 6 metros de altura, a 8 metros. Y ahora, ¿por qué somos tan chiquititos? ¿Sabes por qué? Las consecuencias de nuestra alimentación, el consumo de carne. Eso ha pervertido las pasiones animales, ha degradado a los seres humanos. Hombres y mujeres que no razonan, embotadas sus mentes, ¿sabes? Andan por las plazas perdidos y no saben qué hacer. Han perdido el juicio, no saben si son hombres o son mujeres. Asiste el tiempo del fin y por eso el Señor va a actuar. Por eso las plagas se van a derramar. ¿Sabes por qué? Porque el Señor ha prometido que cuando este mundo se vuelva Sodoma y Gomorra, Dios va a actuar. Siempre actuó Dios con los antediluvianos, derramó lluvia, inundó el planeta Tierra, porque Dios no va a pasar por alto su creación. Él ha traído a seres humanos que glorifiquen su nombre, no para que anden, ¿sabes?, se defaman a sí mismos. ¡Qué triste! Pero Dios ha prometido vindicar su santa ley. Su santa ley será puesta en alto por sus siervos, los mensajeros que llevan la verdad presente. La santa ley de Dios. Allí está: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postres. Tú puedes huir si quieres, puedes irte lejos, pero el Espíritu de Dios te perseguirá y te hablará a tu mente y te dirá que es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de aprender lo que es bueno, de aprender justicia, de aprender misericordia. El Señor dice: no te postres ni las honres, porque yo soy tu Dios celoso, que guardo la misericordia a millares,
hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a los que guardan mis mandamientos. ¡Qué tremendo el Señor! No tomarás el nombre de Jehová en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Muchos se dicen ser cristianos y no viven a la altura de lo que Cristo vivió y vindicó su santa ley en el monte de las Olivas. Y cuando lo escribió Cristo, ¿sabes? Cuando Moisés estuvo en la cumbre del Sinaí, desde allí el Señor escribió en tablas de piedra sus preceptos, su carácter vindicado, y cuando Cristo apareció en esta tierra, Él vindicó el carácter de su santa ley. Muy pronto aparecerá una mano en el cielo con la santa ley de Dios, mostrando al universo entero que hay un creador de los cielos y la tierra. El cuarto mandamiento: acuérdate del santo sábado. El santo sábado que ha sido pisoteado, sobre todo por el obispo de Roma, por el anticristo, por los sacerdotes, y que se creen ser siervos de Dios, instrumentos de Satanás. Muy pronto el Señor caerán los juicios. El capítulo 18 de Apocalipsis nos da a entender que Babilonia llegará un momento que los ricos, los poderosos dirán: ¡ay de la gran ciudad! Porque los juicios de Dios han llegado en una hora. Pronto el Señor vindicará, pronto el Señor hará descender su poder a esta tierra, y todo ser humano se doblará a sus rodillas, pero unos para perdición y otros para vida eterna. Los 4 primeros mandamientos representan el carácter de Cristo, el carácter del Padre y el carácter del Santo Espíritu. Los otros 6 mandamientos: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien en la tierra que el Señor te dé. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa, el buey y la criada de tu prójimo, nada cuanto tenga tu prójimo. Esos 6 mandamientos representan la fe de Dios, su justicia hacia la raza humana. El Señor, a través de este código, vindicará, juzgará y hará juicio a este mundo y al universo entero. Gracias, mi hermano. Evento de los últimos días sigue diciendo así. Vamos rápidamente. Dice así el Señor: el tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi ha alcanzado su cumplimiento final. ¡Qué tremendo! El capítulo 11 de Daniel nos describen las escenas que se estará preparando, la ley dominical, un día espurio en contra del Shabbat, que representa el sello de Dios. Desde la creación, dado a los profetas, dado al pueblo de Israel y dado también a los apóstoles, a la iglesia cristiana de los últimos días. Muchos ministros que enseñan un falso cristianismo, en el gran día del Señor se darán cuenta que no han servido a Dios, sino que han servido a Satanás. El adversario de Cristo, instigador de todo mal, el que empezó la guerra en el cielo, fue desterrado, y en este mundo lo ha llevado a todo el mundo, a todos los hombres, a guerrear contra el Creador del cielo y de la tierra. Pero muy pronto el Señor vindicará su santa ley nuevamente. Sigue diciendo así el Señor: el mundo se está volviendo más y más anárquico. Pronto habrá un gran tiempo de angustia, sobrecogerá a las naciones una gran angustia que no cesará hasta que Cristo venga. Estamos en vísperas del tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas sospechadas,
joya de los testimonios, un libro maravilloso. Mi hermano Nelson, por favor, denle lectura. Estamos en vísperas del tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas sospechadas. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios, incendios, inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. Tiempos tormentosos están delante de nosotros, pero no profiramos una palabra de descreimiento, desánimo. Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con ella, en obediencia a sus mandamientos, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. A Noé fueron dirigidas estas palabras: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Noé obedeció y se salvó. Este mensaje llegó a Lot: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales y se salvó. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad, escaparon a la destrucción. Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que prestan atención a la advertencia se salvarán. Qué tremendo mensaje. Dentro de los últimos días nos dejan presagios que están a punto de estallar y serán en rápida sucesión. El Señor nos da a entender, dentro de los últimos días, que a Noé se advirtió, a Noé se dio los acontecimientos finales, y Cristo en los evangelios dijo que será como en los tiempos de Noé, que estaban bebiendo y comiendo y no se daban cuenta. ¿Sabes? Y no estamos ajenos a ese mensaje que Cristo advirtió. Los discípulos le preguntaron: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del tiempo? Y el Señor empezó a enumerar desde el monte de las olivas, empezó a decir: lo primero que advirtió Cristo, mirad que nadie os engañe, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No todo el que predica es enviado de Dios. Amén. Juzguen por la santa ley de Dios. Ayúdame, por favor. Por el código por el cual Dios juzgará a todo ser humano. No todo el que predica Señor, es instrumento de Dios. Satanás ha tergiversado la verdad. Satanás lo ha escondido en las profecías por siglos y siglos. Pero cuando Dios levanta a algunas personas, algunos hombres, y la descubren, Satanás la tergiversa. Y por eso no todos los que predican son enviados de Dios. El pueblo de Israel es ejemplo. La destrucción de Jerusalén, la destrucción de los antediluvianos, la destrucción de Sodoma y Gomorra es una advertencia para nuestro tiempo. Cristo dijo que cuando este mundo se vuelva Sodoma y Gomorra, ha llegado el tiempo del fin y Dios va a vindicar su santa ley. Todos los países están en contra de la ley de Dios. Están cambiando las constituciones. Anterior todavía habían constituciones. Sabes que los gobiernos juraban por la Biblia para llegar y centrarse en el trono de cada país. Pero aquí en Chile eso ya no pasa. Aquí en Chile se sacó, y por eso han venido los juicios de Dios. Y vendrán mucho más terremotos. Acuérdense que el otro día pasaron 3 sismos aquí en Chile, en la Antártida, en Aysén y donde más, en Colina. Y serán, dicen, rápida sucesión. No solamente serán terremotos, dice que serán maremotos, inundaciones. Ustedes se han dado cuenta que en las grandes ciudades se inunda todo.
los sembríos, va a ser barrido, los seres humanos van a morir por millones, dice Evento de los Últimos Días. ¿Sabes cuándo se escribió Evento de los Últimos Días? Después del chasco de 1844. El espíritu de profecía dice que Dios le mostró cómo vendrán los eventos finales. Dice que vendrá uno tras otro. Dice que por cielo, mar y tierra tenemos que mirar y darnos cuenta que algo portentoso está por ocurrir en el planeta Tierra. Los presagios que están en víspera de crisis espectaculares. Muy pronto una gran crisis sorprenderá. Acuérdense que va a ser un año que empezó, un año de la pandemia. Nadie lo esperaba. Nadie esperó estar encerrado por meses. Sabes, a mí me tocó estar 5 meses encerrado. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Yo siempre dije, con mis hijos, oramos, pedimos a Dios, si pasamos 5 meses, algo está pasando en el cielo. Sí, querido amigo, Noé pasó 5 meses, 40 días del diluvio, 5 meses dice que el arca flotó durante 5 meses. Después de los 5 meses fue bajando el agua, pero todo lo que demoró del arca fue 1 año, 17 días. Estamos en víspera de los eventos finales. Sigamos dando lectura a eventos de los últimos días, hermano Nelson, por favor. Antes de la crucifixión, el Salvador había predicho a sus discípulos que iba a ser muerto y que resucitaría del sepulcro. Y hubo ángeles presentes para grabar esas palabras en las mentes y en los corazones. Pero los discípulos esperaban la liberación política del yugo romano y no podían tolerar la idea de aquel en quien todas sus esperanzas estaban concentradas fuese a sufrir una muerte ignominiosa. Desterraron de su mente las palabras que necesitaban recordar, y cuando llegó el momento de prueba, los encontró sin la debida preparación. La muerte de Jesús destruyó sus esperanzas, igual que si no se la hubiese predicho. Así también las profecías nos anuncian el porvenir, con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad, pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Amén. Qué tremendo lo que nos da a entender evento de los últimos días. El Señor nos habló de Jerusalén y dice que los apóstoles, cuando vino el poder del Espíritu en el día de Pentecostés, empezó a prepararlo para el año 70. Desde el año 31 que Cristo ascendió al cielo, hace como 2000 años atrás, desde el año 31 Cristo advirtió: esta generación no pasará. Una generación, según la Biblia, es como 40 años. Y justamente el año 70 de la era cristiana, Jerusalén fue destruida. Todos los apóstoles casi habían ya sido muertos, pero había un apóstol que estaba vivo y era Juan, el más joven de todos. En aquel entonces ya tenía una edad también ya mucho más avanzada, pero él fue un testigo ocular de la destrucción de Jerusalén. Y sabes, el Señor advirtió: cuando leáis Daniel, entended, cuando veáis la abominación desoladora que profetizó Daniel, el que lea entienda,
que vuestra huida no sea en Shabbat ni en invierno. El Señor advirtió, y los apóstoles tenían claridad. Justamente cuando habla de la abominación desoladora, representaba, dice el libro El conflicto de los siglos, ¿saben lo que da a entender? Dice que representa un pálido reflejo lo que será la destrucción del mundo entero. O sea, la destrucción de Jerusalén fue un evento, una profecía local parcial, pero también fue escatológica, que alcanzaría a los eventos finales de la historia de esta tierra. Eso es lo que está dando a entender el libro El conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos es un libro maravilloso. Si hay algo que tienes que invertir, invierte en el libro El conflicto de los siglos. Joya de los testimonios, mensajes selectos, eventos de los últimos días, palabras de vida del gran maestro. Son libros que te despertará tu conciencia, te hará ver el peligro que corre el ser humano. Y dice evento de los últimos días que los discípulos estaban preparados cuando Roma, Jesús dijo, cuando la abominación desoladora, muchos no entienden la abominación desoladora, representaba cuando los ejércitos romanos plantaran su estandarte en Tierra Santa, en Jerusalén, a la entrada de la ciudad, la destrucción había llegado. El libro El conflicto de los siglos dice que una noche fue proyectada una luz desde el cielo y los rabinos y el pueblo de Israel decían, Dios está con nosotros. Y sabes, los judíos habían pasado a ser, Apocalipsis dice, sinagoga de Satanás. No entendieron y no entendieron hasta ahora. Sabes, en las escenas finales, la mayoría de cristianos no entenderán los acontecimientos finales. ¿Sabes por qué? Porque pasará lo mismo que pasó al pueblo de Israel, porque no están preparados para el tiempo de angustia. Y dice así, dice que cuando esa luz fue proyectada desde el cielo, ellos pensaban que todavía el Señor estaba al cuidado de la ciudad de Jerusalén. El espíritu de profecía dice que esa luz lo proyectó Satanás. ¡Qué terrible! San Pablo también nos habla en el capítulo 11 de 2 de Corintios, dice que Satanás se presenta como un ángel de luz. ¡Qué terrible! Cuando no entendemos las cosas sagradas, cuando mezclamos la verdad con el error, cuando mezclamos la justicia con la injusticia, cuando mezclamos las cosas de Dios con las cosas profanas, cuando mezclamos lo santo por lo vil, ¿sabe? El ser humano, los predicadores no entienden de los eventos finales que acontecerán en estos últimos días. Sigue diciendo así la palabra del Señor. Hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días y por lo tanto deben ser ilustradas. Es el deber de los centinelas y los laicos dar a la trompeta un sonido certero. Hay un día que Dios ha designado para la conclusión de la historia de este mundo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. La profecía se está cumpliendo rápidamente. Debiera decirse mucho más sobre estos temas tremendamente importantes. Está cercano el día cuando el destino de las almas se decidirá para siempre. Debieran realizarse grandes esfuerzos para mantener este tema ante la gente. El hecho solemne de que el día del Señor vendrá repentina, inesperadamente, debe mantenerse no solo ante la gente del mundo, sino también ante nuestras propias iglesias. Perdón.
La alarmante advertencia de la profecía se dirige a cada alma. Que nadie se considere libre del peligro de ser sorprendido. Que ninguna interpretación de la profecía le robe a usted la convicción del conocimiento de los acontecimientos que muestran que este evento está cercano. No estamos ahora en condiciones de escribir con exactitud las escenas que ocurrirán en nuestro mundo en el futuro, pero sí sabemos que este es un tiempo cuando debemos velar y orar, porque el gran día del Señor está cercano. La marca de la bestia es exactamente lo que ha sido proclamado. No se comprende todavía todo lo referente a este asunto, ni se comprenderá hasta que se abre el rollo. Evento de los últimos días nos deja con claridad cómo vendrán escenas tras escenas, los peligros que corren las grandes ciudades. Deberíamos advertir rápidamente, los siervos de Dios se levantarán por todas partes para advertir a las grandes ciudades, para que la gente reconozca que hay un Dios todopoderoso que juzgará con justicia a este mundo. El Señor así ha determinado. El Señor nos está llamando la atención para mirar los presagios que están previos a la segunda venida de Cristo. Pronto aparecerá la señal de